Amén y amén. Bueno, vaya a las Escrituras, primera carta de Corintios, capítulo 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 4. Vamos a hablar un poco de la administración hoy. Versículo 1. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo que ser juzgado, dice Pablo, por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Vamos a trabajar sobre el contexto de esta palabra y vamos a trabajar bajo un tema en signos de preguntas: cómo administrar la casa de Dios. Vamos a hablar de cómo administrar la casa de Dios. Es un tema muy de liderazgo, pero tiene que ver muy enfocado también a la familia. Va un tema muy enfocado a la familia, pero un tema de liderazgo. Y si hablamos de administración, quiero darle claridad a esa palabra. Administración es la palabra mayordomía. La palabra mayordomía viene del griego oikonomía, del término griego, porque es en griego esto. Oikonomía, que significa administración. La administración existe en la iglesia, existe en la parte de las empresas, en las grandes empresas, y en la familia también así existe administración. O sea que la administración la vamos a encontrar en diferentes campos, en diferentes áreas de la vida. Y la mayordomía, la palabra oikonomía, significa administración, pero también significa comisión. Y también significa supervisión. Cuando usted es supervisado, usted está siendo administrado. Y también significa dispensación. El término oikonomía viene de dos palabras griegas. La palabra oikos, que significa casa, ya me habla de la familia. Significa casas. Y nomos, la palabra nomos en el griego es ley. Entonces, básicamente, estas dos palabras, que es una palabra compuesta en la parte del griego, es el gobierno de una familia. Vamos a hablar un poco de la familia también, que tiene que haber un gobierno, tienen alguien que gobierne una familia. Si en una familia no hay quien la gobierne, entonces no es una familia, es otra cosa rara. Y también significa un encargado, si vamos a hablar de la iglesia. En la iglesia hay un encargado y es el pastor. Amén. Es el pastor. El surgimiento de la iglesia primitiva, porque vamos a hablar de la iglesia primitiva, el surgimiento de la iglesia primitiva y el crecimiento de la iglesia primitiva creció a través de la administración de los hombres de Dios. Si no había administración, esto no hubiera crecido. Si en su hogar no hay administración, en sus hijos, en su esposa, en su esposo, eso no va a crecer. Y si en la iglesia no hay administración, la iglesia no crece, la iglesia siempre se quedarán los mismos. Pero esta iglesia no vamos a ser los mismos. Esta iglesia vamos a hacer, ayer conté, pueden caber 150 sillas, mal contadas. Y vamos a hacer más de 150 en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, tiene que haber la labor de la administración. Tiene que haber mayordomía en la iglesia para poder que crezca en un colegio, en la institución, por ejemplo, en el fútbol, en cualquier deporte, en el atletismo, tiene que haber administración. Si no hay administración, no hay nada. Entonces nosotros somos los responsables de cómo está la administración de cada iglesia. Lo que necesita cada encargado de cada iglesia es administrar conforme a la gracia de Dios. ¿Qué vamos a alcanzar?
Ahí estamos como en un preámbulo, en una introducción. Vamos a alcanzar a evaluar la administración de la iglesia mediante las escrituras o las cartas pastorales a fin de mejorar en la iglesia local. Amén. Si queremos mejorar, tenemos que ser administrados. Si ustedes son administrados, les va a dar rabia, les va a chocar, les va a fastidiar, y eso es normal. Eso es normal en una administración, porque tener 50 empleados todos contentos es muy difícil. No falta el que diga, no me gusta, mi patrón es esto, mi patrón es esto, es su patrón. Y la Biblia dice, obedézcanle, porque es el patrón. Entonces, ya definimos en la palabra administración, que es el término oikonomía, que es el gobierno de una familia. En esta conferencia vamos a nombrar la administración del apóstol Pablo en varias iglesias, porque Pablo administró varias iglesias. Vamos a identificar la problemática en diferentes iglesias. Hay problemáticas en todas las iglesias. Vamos a explicar cómo solucionar esas problemáticas a través de la administración pastoral y de las escrituras. Vamos a demostrar que una buena administración trae crecimiento a la iglesia. Y vamos a proyectar que la administración en la iglesia mejore cada día más. Y vamos a fundamentar, hay muchos objetivos específicos acá, a los administradores, a los pastores y a los líderes, los que van en crecimiento, en palabra de sabiduría e enseñanza, para que la iglesia y los líderes se entiendan. Amén. Entonces, vamos a entrar en materia y observemos. Número 1. Entramos en esta conferencia. Pablo fue un administrador de parte de Dios. Copie eso ahí. Pablo fue un administrador de parte de Dios. Primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Pablo encabezaba la lista de los apóstoles, aunque él era el apóstol de los gentiles. ¿Y por qué digo de Pablo? Porque la carta de Corintios es de Pablo. Y Pablo habló de la administración, Pedro también habló de la administración, pero cuando uno es cabeza, uno es administrador. Y no solamente administraba Corintios, administraba Galacia, administraba a Éfeso, aunque en Éfeso estaba de pastor el hermano Timoteo, y aunque Creta estaba Tito, pero el administrador, el supervisor general era el apóstol Pablo. Amén. Eran obras que él había abierto. Yo, por ejemplo, voy a hacer una comparación en el tema de la institución para que usted aprenda a conocerlo a través de este tema. Es un tema muy de liderazgo. Bueno, voy a hacerle la comparación con la institución Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nosotros estamos instituidos o constituidos desde un pastor nacional a un pastor distrital, a un pastor zonal, a un pastor local, y esa es la forma de administración en la parte de la misión Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y hablo a manera de ejemplo. El pastor local, todos los pastores están administrando las iglesias. Y en este momento están administrando, pero los pastores no están sueltos. Los pastores tienen un supervisor que se llama supervisor de zona. Y ese supervisor de zona es el que está mirando la administración de esa iglesia y cómo está administrando el pastor. O sea que él está bajo sujeción ¿de quién? Del administrador de zona. Ahora, viene el administrador de zona, no está suelto. El administrador de zona
está bajo la cobertura de un pastor distrital del distrito, otros dicen circuito. Entonces, la zona de Urabá tiene un pastor distrital. Y ese pastor distrital es el que administra a los pastores zonales y a los pastores locales. Amén. Nadie está suelto, todo el mundo está agarrado. Ahora, el pastor distrital está bajo sujeción del vicepresidente de la misión y está bajo sujeción del presidente de la misión. Entonces, ahí ya el pastor distrital no puede hacer lo que le da la gana. Él está bajo la supervisión de un pastor nacional y de un vicepresidente. Y el vicepresidente no puede hacer lo que le da la gana, está bajo la sujeción del pastor nacional. Entonces todos estamos, y el pastor nacional tampoco puede hacer lo que le da la gana, está bajo la supervisión de la DIAN, está bajo la supervisión del Ministerio del Interior, y está bajo la supervisión de un abogado, y está bajo la supervisión de un contador público, y está bajo la supervisión de Jehová de los ejércitos. Amén. Pablo tenía supervisores también. Pablo no estaba suelto. Pablo tenía las cabezas, y las cabezas de la parte de la administración de Pablo era Pedro. Léalo. Gálatas. Al principio está muy administrativo, pero ahorita nos soltamos. Estoy explicando esto para que ustedes conozcan un poquito del tema administrativo. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados ¿qué? Como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos ¿a quién? A los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Por qué Pablo se dirigió a Jacobo, a Cefas y a Juan? Porque Pablo él sabía que antes de él ya Dios había escogido a 12, pero habían 11, 12 con Pablo. Y Pablo estaba bajo la supervisión de Juan, estaba bajo la supervisión de Cefas y de Jacobo. O sea que Pablo no estaba suelto, aunque era el supervisor de las iglesias a los gentiles. Entonces, hermanos, cuando hay una cabeza, la cabeza no está suelta, la cabeza tiene quien la dirija. Y para ser un administrador de la gracia de Dios debemos tener varios requisitos presentes. Primero, para usted ser un administrador tiene que tener un llamado. Si no hay llamado, no es administrador. Segundo, tiene que ser voluntario. Tercero, tiene que tener la gracia de Dios. Cuarto, tiene que tener resolución de conflictos. Quinto, tiene que tener clara la doctrina. Y sexto, tiene que ser fiel. Esas características, llamémoslo así, son características que debe de tener un administrador del Señor Jesucristo. Y también de la parte secular, ahí caben algunas cosas. Un administrador en la parte secular tiene que ser fiel o no. Tiene que ser fiel, tiene que conocer bien el rol de la empresa, tiene que ser un administrador para resolver conflictos y tiene que ser voluntario y tiene que haber tenido una vocación, un llamado. Entonces, si hay esas características, entonces usted es un buen administrador. Si estas características empiezan a faltar, usted no va a ser un buen administrador, usted va a ser un mal administrador. Y aquí, en la parte del llamado, del ser voluntario, de tener la gracia de Dios, de tener resolución para conflictos, de tener clara la doctrina bíblica y ser fiel,
aquí hay una importancia en Pablo. Pablo cumplía todos estos requisitos. Si yo soy administrador de esta iglesia, soy administrador de esta iglesia, si soy administrador de esta iglesia, entonces debo de cumplir estos requisitos. Y si no cumplo estos requisitos, entonces seré hallado fiel delante del Señor Jesucristo. Y aquí es donde tenemos que nosotros analizarnos. Y ya ustedes empiezan a decir, el pastor tiene esto, el pastor tiene esto, y yo he visto que también tiene esto, pero como que hay algo que yo dudo. Sí, sí, porque en una empresa, el Estado colombiano ve a la iglesia como una empresa. La iglesia no es una empresa. La iglesia es un lugar donde nosotros hacemos la obra social, una obra solidaria a la comunidad, y donde transformamos familias que están destruidas, hogares destruidos, hijos destruidos, esposos y esposas destruidas, y los volvemos a entregar a la sociedad como personas buenas. Esa es la labor de la iglesia. Las empresas trabajan por una parte lucrativa, la iglesia no. La iglesia no trabaja por parte lucrativa. Entonces, el llamado para ser administrador debe ser de Dios. Si el llamado no es de Dios, entonces usted va a hacer una mala administración. Que va a ser una mala administración. ¿Alguien que me haga un favor? Bueno, ustedes hermanos, todas. Hechos capítulo 13, versículo 2. Vamos a hablar un poquitico sobre el llamado y la administración. El llamado y la administración del Señor en el ministerio del apóstol Pablo. Hechos 13, 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Aquí encontramos el llamado del apóstol Pablo. El llamado del apóstol Pablo para uno administrar la obra de Dios debe de ser un llamado de Dios. No puede ser un llamado de los hombres. Si es un llamado de los hombres, entonces va a ser un llamado que va usted a fallar, porque usted lo va a hacer humano. Y cuando es el llamado de Dios, Dios va a colocar la gracia. Lo va a hacer muy humanamente y va a hacerle daño a la obra. Por eso no todo mundo puede ser pastor. Aunque para la sociedad cualquiera puede ser pastor. Entonces, yo le digo a esa gente que dicen que son inteligentes, pero son brutos. A esas personas que son intelectuales, pero son, digamos, embotados, tarados. ¿Cualquiera puede ser médico? No, tiene que prepararse, ir a la universidad y estar facultado por una universidad y aún por el gobierno colombiano para ejercer esa profesión en cualquier área de Colombia, en cualquier parte de Colombia. Segundo, si cualquiera puede ser ingeniero, entonces, hermanos, todos fuéramos ingenieros. Así como en la parte secular, las personas tienen que prepararse y ir a una universidad, un pastor también tiene que ser preparado y facultado en teología y en cualquier área de la parte de teología para poder ejercer. Y usted me dirá: pastor, eso es mentira, eso de pronto es los ideales del siglo XXI. Yo le voy a decir: no, esto viene desde la parte de los primeros hombres de Dios. Los primeros hombres de Dios, Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, todos eran hombres de doctrina. Amén. Pero la doctrina, y usted me dirá: ¿a dónde estaba la doctrina?
El fundamento estaba en los profetas y en Cristo. Y de ahí partieron a hacer doctrina y a su nombre. Entonces, el llamado de Pablo fue en Antioquía de Siria y fue llamado juntamente con Bernabé para que lo acompañara a la obra del ministerio. Y él fue llamado por Dios. Mire que estaban en ayuno y oración cuando el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y apártenme a Saulo para la obra que los he encomendado. Y la obra era abrir obras en toda la parte del mar Mediterráneo, y no solamente en el mar Mediterráneo, sino por la parte de Grecia y también en Roma, abrir obras en la parte de todos esos territorios para que fueran administradas por hombres de Dios. Ese es un administrador. Y ese administrador, Pablo estaba preparado teológicamente, porque Pablo fue preparado por uno de los doctores de la ley más reconocidos en la historia, que era Gamaliel. Pablo venía de la escuela de Hillel. Pablo venía de una de las escuelas. Habían dos escuelas, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai, que era una de las grandes escuelas, las dos grandes escuelas rabínicas, donde se discutían la parte teológica. Entonces, amados, cualquiera puede decir que Pablo no era preparado. Pablo era preparado teológicamente. A Pablo le faltaba era el Espíritu Santo de Dios para hacer la obra en el ministerio. Pero ¿cómo administrar la casa de Dios? Para yo administrar la casa de Dios, debo de tener ese llamado de Dios. Si no tengo el llamado de Dios, entonces no voy a ser un buen administrador en la casa de Dios. Y si yo no sé administrar primeramente mi hogar, menos administraré la casa de Dios. Lo primero que tienen que hacer ustedes, y lo que tengo que hacer yo, es aprender a administrar mi hogar para poder administrar la casa de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque si usted no sabe administrar su hogar, menos la casa de Dios. Si su casa, sus hijos hacen lo que les parece, si en su casa usted hace lo que le da la gana, entonces usted no es un buen administrador. Si en su casa, hombres, voy con los hombres, a usted tiene la esposa que rogarle, escuche lo que le voy a decir. Cuando se acaba el arrocito, tiene que rogarle que compre un arroz, usted es muy mal administrador. Porque usted tiene una esposa y Dios le encargó una esposa para sostenerla. Amén. Esposos, si usted es de esos esposos que le deja todo a su esposa para que pague los servicios, para que pague el arriendo, para que haga eso, usted es mal esposo. Total. Esa es su labor como esposo. Esa es su labor como esposo. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es administrar primeramente nuestros hogares. Y voy a hablar mucho de las familias que estaban en Corintios. Las familias que estaban en Corintios, así como estaban comportándose en la iglesia, así estaban en la casa. Porque los comportamientos muchas veces que están en casa, usted se los trae ¿a qué? A la iglesia, y empieza a administrar la iglesia. Usted como líder, usted como hermanito, empieza a emplear lo que hay en su casa, y lo que usted vive en su casa lo empieza a emplear en la iglesia. Usted es mal administrador. Amén. Y le voy a puntualizar en algunas cosas. Algunos se enojan con la esposa, o la esposa se enoja con el esposo, y eso lo trae la iglesia. Haciendo mala cara, pues yo qué culpa tengo de que su esposa esté brava. ¿Qué culpa tenemos nosotros que su esposa y su esposo, que ustedes estén peleando? ¿Tengo culpa yo? ¿Tienen culpa los hermanos? Saludan mal, vienen de mal genio, es su problema. Usted se cortó su palo redondo, usted se lo echó al hombro, cárguelo. El pastor no puede cargarlo por usted y a su nombre. Porque si usted
cuando usted quiera ir al ministerio y usted lleva el problema que tiene en casa a administrar la iglesia, ¿cómo va a administrar la iglesia? ¿Cuál es el problema? No, usted tiene que aprender que el problema de casa se queda en casa. Y a la iglesia usted viene a recibir la palabra de Dios y a ser libre de ese problema. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, administrar la casa de Dios, un pastor, hay pastores que están tan nuevos en las obras y todo lo que sucede en casa lo traen a la iglesia. Eso no se puede hacer así. Usted puede tener sus problemas, porque los pastores también tenemos problemas en casas, pero esos problemas tienen que ser regulados y tienen que ser automáticamente ahí mitigados, porque los problemas no se acaban, los problemas, hay todos problemas diarios, de cualquier índole, económicos, hay problemas espirituales, hay problemas en cualquier área de la parte del hogar. Y en la casa, aquí en Corintios, vaya a Corintios capítulo 1, ¿qué encontramos? Encontramos que en Corintios había unas familias, y las familias de Corintios eran familias bastante duras de llevar. Primera carta de Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí dice que era la iglesia de Corintios. Pero mire la iglesia de Corintios cómo estaba. La iglesia de Corintios, si lees el versículo 10, la iglesia de Corintios estaba presentando dos cosas: divisiones, y el versículo 11 estaba en contiendas. Presta atención. Dos cosas: divisiones y contiendas. Usted lo puede leer ahí, el verso 10 y el verso 11. Si usted es una persona contenciosa en su casa, si usted es una persona divisora en su casa, eso usted lo va a traer a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Eso se refleja. Si usted en su casa es una persona chismosa, eso lo va a traer a la iglesia, porque ese mal está en su lengua y en sus labios. Amén. Y ahí es que la problemática está en la iglesia. Vea, en las grandes empresas, uno dice, el problema solamente está en las iglesias. No, el problema está en las grandes empresas. En las grandes empresas hay conflictos entre la parte de los trabajadores. Hay trabajadores en las empresas que no se hablan. Hay trabajadores en las empresas que están disgustados con el administrador, y están disgustados con el coordinador, y están disgustados con el dueño de la empresa. Le están dando trabajo, come de ahí, y le pagan ahí, y usted a toda hora mantiene maldiciendo la empresa donde trabaja. La pregunta es, o sea que usted no valora. Listo, es su patrón, mijo. Pues tenemos que trabajar. Eso está escrito en la Biblia, que ya el hombre con el sudor de su frente se tiene que ganar el pan, ¿sí o no? Se lo tiene que ganar. Entonces, esas personas que tienen esas problemáticas de divisiones, de contiendas, de chismes, de cosas, eso lo traen a la iglesia. Y por eso en la iglesia, si el pastor es un buen administrador, lo primero que va a hacer el pastor, o en el año, en el primer trimestre o en el segundo trimestre del año, el pastor va viendo la iglesia, va mirando la problemática de la iglesia, y si hay chisme, entonces créalo que viene una palabra: hermano, el tema de hoy es el chisme. Si hay hipocresía, el pastor, como es un administrador y está discerniendo la iglesia, hermano, la palabra hoy, la hipocresía dentro de la iglesia. Si ve que hay muchos problemas en la parte de los hogares, entonces el pastor le machuca a la parte de la familia. ¿Por qué le estoy trabajando tanto el tema de familia? Porque hay mucha problemática en las familias. No he ido a su casa, ni he chismoseado, ni le he escrito por el WhatsApp, ni menos por el Facebook, pero Dios ya me mostró.
Así de sencillo. Entonces, usted debe, cuando dice, ay, el pastor me va a tocar la llaga mía hoy. Sí, hoy, esta palabra le va a tocar la llaga. Le va a tocar la llaga a la iglesia y le va a tocar la llaga a su hogar. Usted pensaba que era que iba a hablar de mí. Administrador, el pastor Wilfred, ya ustedes saben que soy el administrador. Voy a hablar de la familia y voy a hablar de la iglesia, que somos otra familia. La familia en la fe y la familia en sangre. Ustedes tenemos familia en sangre. Ustedes, amados, Pablo sabía que el llamado no iba a ser fácil. Pablo sabía que la carrera no iba a ser fácil. Pablo sabía que la administración en las iglesias no era fácil, pero que Dios le había dado la sabiduría para poder administrar la iglesia de Corintios, la iglesia de Galacia, la iglesia de Colosas, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tesalónica. Y esas iglesias Pablo sabía que él las podía administrar. Entonces, para administrar la iglesia y para administrar la casa, nuestra casa, necesitamos la sabiduría de Dios. Sin sabiduría no podemos administrar. Y Pablo demostró la sabiduría que tenía. Tanta sabiduría tenía Pablo que Pedro dijo, Pablo escribe cosas que son difíciles de entender. Amén. Hermanos, si usted aprende sabiduría, usted va a aprender a manejar su hogar. El hogar es muy difícil de manejar, pero cuando usted aprende doctrina, sabiduría, usted lo aprende a manejar. Usted lo aprende a manejar. Cuando la esposa está enojada, entonces usted no saca el trapo. Usted no ve que cuando al toro le sacan el trapo rojo, entonces se enoja más enojado. ¿Qué le quiero decir con eso? Es una comparación. Lo que quiero decir, no le quiero decir que su esposa es el toro, no. El toro puede ser usted o puede ser su esposa. Le quiero decir que el trapo rojo es la cantaleta. La cantaleta no sirve, hermanos. La cantaleta enoja más, saca más la ira y el enojo en casa. Lo que hay que hacer, hermanos, es apaciguar las cosas. Que las aguas se bajen para poder dialogar. Y hermanos, vea, esta semana, no voy a decir qué fue, pero sí puedo ejemplificar con un ejemplo en mi caso. Esta semana mi esposa me fue a decir algo y yo sabía por dónde iba el agua al molino y le dije, no me diga más nada. No me diga más. Ejemplifique con eso. Ya ayer me notificó y me dijo, te iba a decir esto, esto y esto. Yo tenía ideas. Tenía ideas de que lo que me iba a decir. Entonces, porque hay cosas que molestan, hermano. Hay cosas que van a molestar al esposo y hay cosas que van a molestar a la esposa. Y en el tema administrativo de la iglesia de Corintios, hay cosas que estaban molestando a la iglesia. Si usted es de esas personas que es divisor en su casa, escúcheme lo que le voy a decir, parejas. Si usted es de esos que duerme en la cama de los niños porque se enoja con su esposa o esposo o esposa viceversamente, usted tiene división en su casa. Así se lo digo, tiene división en su casa. Usted no. El hogar es para que la esposa y el esposo amanezcan juntos, ¿sí o no? O con los niños. No. Los niños son los niños y tienen sus camas. Porque el diablo empieza a coger ventaja desde ahí. Se lo estoy diciendo. Entonces, lo que usted hace en su casa lo trae a la iglesia y ejemplifiquémoslo en la iglesia. ¿Usted qué puede hacer? Usted en la iglesia puede hacer lo mismo. Coge un hermano, lo aísla y va y le dice, ¿no te parece que la hermana Yolanda anda como rara, cierto? ¿No la has visto en los últimos días que viene como con una carota? Hermana Yolanda, usted no está haciendo eso, simplemente la cojo como ejemplo porque usted es de aquí, es la más niña, pero es la más antigua. 78 primaveras. Eso no lo cumple todo el mundo. Eso, cuando usted hace eso es porque usted lo hace en casa. Cuando usted es una persona contenciosa, que a toda pelea con sus hijos, a toda pelea con su esposo, esas peleas usted las trae también a la iglesia. Y pelea con todo el mundo. Cualquiera le dice algo, usted pelea. Cualquiera le dice, hermana, esto, y ya usted saca las uñas.
Yo les voy a decir algo a ustedes y les voy a jalar la oreja. Yo le hago la pregunta, ¿ustedes como líderes, está bien que peleen delante de la gente? ¿Está bien que ustedes tengan discusiones delante de los inconversos? ¿Sí? Ese es el ejemplo que dan ustedes. Y esa problemática está aquí. Respeten, hagan respetar la casa de Dios. Ustedes tienen que ser líderes competentes, no competitivos, porque el competitivo es el que pelea. Nosotros tenemos que ser competentes. Si yo veo que alguien es difícil de tratar, le mido sus palabras. Ya, listo. Dios le bendiga, le abrazo y no más. Ya, punto. Se corta ahí. Así soy yo. Cuando yo veo que usted es difícil, solamente le doy lo necesario. Le saludo, le bendigo, le doy palabra, pero guardo mi distancia con usted. Así de sencillo. Y ahí es donde el liderazgo tiene que aprender a administrar. Porque si ustedes son los líderes del futuro de esta misión, ¿ustedes cómo van a administrar una iglesia que todo el mundo se dé cuenta que ustedes están peleando? Eso lo hace usted en su casa. Ese es usted. Tiene un animal por dentro. El pleito y la contienda. Amén. Perdónenme, pero ahí me la saqué. Sí. Así de sencillo. Y aquí en adelante ustedes tienen que mejorar. Usted ven al pastor discutiendo por ahí, haciendo... No. Yo no me charlo con todo el mundo. Cuando yo veo que la gente es delicada para charlarla, mejor la dejo quieta. Listo. Porque hay gente que le gusta charlar, pero no le gusta que lo charle. Entonces no charle. Cierre el pico. Cállese, embudezca. Sí, porque a usted no le gusta que lo charle, entonces no charle. Así de sencillo. Y ahí es donde nosotros aprendemos administración. ¿Cómo aprendemos a administrar? Aprendemos a administrar cuando yo empiezo a mirar mis errores y no estoy mirando el error al hermano. Mire primeramente sus errores para aprender a administrar la casa de Dios. Porque en sí yo soy el administrador. Los liderazgos es el liderazgo que va a aprender a administrar para administrar a otros. Pero usted no puede ir con ese problema. Y usted no puede estar siendo un diácono o una diácona dentro de la iglesia dando mal ejemplo a la iglesia. ¿O yo les he enseñado a ustedes? No, yo les he enseñado a ustedes. Yo les he enseñado que respeten y que me respeten. Porque eso es guardarle el respeto al pastor. Porque así me califican a mí también. Ustedes, amados, yo me charlo con ustedes un ratico. Pero no le doy la mano. Le entrego el dedo. La mano no. Charlamos. Y así, mire, eso pasa en los hogares. Usted no ha visto hogares que se charlan tan pesados, los esposos. Esos esposos que se charlan pesados con las esposas, eso no está bien. No está bien, está bien jugar un ratico, listo, se dijo cosas, pero que usted coja a la esposa y a toda hora es con una burla, coja al esposo y es con una burla. Hermano, no haga eso. Porque es su esposa, es su esposo. Eso no está bien. Como esposo tenemos que respetarnos. Como iglesia tenemos que respetarnos. Como líderes ustedes tienen que ganarse el respeto de las personas. Y a su nombre. Estos de Corintios eran irrespetuosos con las autoridades. Cuando usted es irrespetuoso con la parte de las autoridades, usted está mal con el Señor. Total. Y mire que a veces tocamos un tema de administración también. Coré, Datán, Abirán, ellos querían administrar. Y esa era la problemática acá. Que muchas veces líderes quieren administrar y no quieren dejar que el pastor administre. Déjelo. El pastor está administrando. Si el pastor tiene, por eso empecé. Ya aquí encaja lo primero que le dije. El pastor tiene quien lo administre. ¿Sí o no? Sí. El pastor no está suelto. El pastor tiene quien lo administre. El pastor no está suelto. Si el pastor está haciendo una mala administración dentro de la congregación, él tiene quien lo administre, él no está suelto. Y ustedes no están sueltos. Si ustedes pertenecen a la misión Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
tienen un administrador, que es el pastor Wilfredo Blandón. Sí. Y como administrador tengo que corregirles, porque si no se los corrijo, entonces van a seguir con el mismo problema. Yo aprendí algo, hermanos. Uno, en la parte de la inmadurez, yo me charlaba bastante con mi cuñada, con la hermana Romira, y un día que tuve choque con ella, jamás, no me volví a charlar con ella. No más. Y le dije, hasta hoy no charlamos, no volví a charlar con ella. Ya. Y no volvimos a tener problemas. ¿Por qué, amados? Porque nosotros tenemos que aprender, y también aprendí de ahí y aprendí a madurar. Porque yo tengo que aprender a madurar como siervo de Dios. Y eso me da madurez a mí. Y me da autoridad para predicar. Porque si yo no estoy de acuerdo con un pastor que sea charlatán. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con un pastor que a todo le encuentre un chiste. Yo no estoy de acuerdo con un pastor que todo lo hable en doble sentido. Yo no estoy de acuerdo con eso. Usted es muy mal administrador. Ese es usted, un charlatán. El pastor tiene que ser una persona seria. El pastor tiene que ser una persona de conducta y disciplina y tiene que ser fiel delante de Dios en el tema administrativo. Amén. De ahí parto, hermanos. De ahí parto. ¿Por qué parto de ahí? Porque no podemos nosotros. Yo con todo el mundo no me charlo. Le digo al comandante, y a él le digo así, le digo ese apodo porque en sí es un hombre tremendo, hermanos. No lo digo por malo, se lo digo porque es una persona fuerte para trabajar. Un hombre incansable. Y él no le choca. El día que me diga, pastor, no me choca, me choca que me diga así, yo no le vuelvo a decir. ¿Ya? Porque en la parte encontramos también que habían apodos en la parte de la Biblia. Sí, habían apodos. Sí, claro. Eso se manejaba. Y eso se ha manejado siempre, todo el tiempo. Todo el tiempo se ha manejado eso. Pero hay cosas que se dicen de cariño, de amistad, de amor, ¿cierto? Hago el ejemplo en casa. Por ejemplo, yo a mi esposa le digo, mi gorda. Pues yo no le digo para que ella se siente mal. Yo necesito que ella se sienta confiada de que yo la amo así. Ella es mi gorda. Pues yo la cogí flaquitica. Así como la mano de él, yo creo que era mi esposa, así el gaitica. Y no, yo se lo digo de cariño, no de burla. Porque ya si el día que yo se lo diga de burla a ella, eso automáticamente le va a disgustar a ella. Claro. Y el día que ella me diga, me disgusta que me digas eso, no le vuelvo a decir. ¿Entienden? Ustedes tienen que aprender eso en la parte de la iglesia, que el día que un hermano le diga, no me gusta que usted me diga eso, acátelo de una vez. Cátelo. Ya, sepa que con esa persona no se puede charlar. Salúdele como hermano, listo, ya, punto. Hay con otras que se puede charlar. Y entonces, amados, y aquí voy a exigir respeto. Voy a exigir respeto. Porque hay gente que me viene diciendo, el indio. No, yo soy el pastor. Sí. A mí no me choca que usted me diga así, pero respétenme. Y cuando se escuche una hermana diciendo eso, hermana, escúchese la predicación que está por YouTube, porque el pastor predicó eso. Así le dice. Escúchelo. ¿Por qué? A mí no me choca eso. Simplemente que eso es irrespeto. Eso es irrespeto a la parte de la autoridad. Yo soy el pastor Wilfredo Blandón. No para usted, no soy indio, para usted no soy cholo, no. Yo sé que soy indio, pero ese es, Dios me hizo así Dios me hizo y me siento bien. Pero hay que jalarle el respeto. En la parte administrativa yo aprendí a respetar mucho a mis pastores. Siempre los he respetado. Ayer salí con un pastor que en algún momento tuvimos inconvenientes y él me llamó, él tenía miedo de hablar conmigo. Ayer dialogó conmigo y les puse mi administración y me dijo, pastor, le felicito, pastor, por tener usted esa posición conmigo. Yo le digo, no, lo que pasó, ahora estamos en el presente y somos pastores.
pero yo no puedo pisotearte, ni tú me puedes pisotear a mí. Y me dijo, pastor, tranquilo, quedamos como muy buenas personas. Y me dijo, voy a ir a visitarte. Esa es la actitud que tenemos que tener nosotros. No podemos tener una actitud de enemigos, no podemos tener una actitud de estar pisoteando a la gente. No, hermanos, a la gente hay que llamarla. Si usted es el hermano tal, usted es el hermano tal. Entonces, es necesario, hermanos, que nosotros aprendamos en el tema del llamado. Mire que el llamado viene en ser voluntario, porque nadie te obliga. El llamado viene con la gracia de Dios. Cuando usted tiene la gracia de Dios, tiene todo. El llamado viene con resolución de conflictos. Y este es Pablo. A Pablo lo acompañaron varios compañeros, estuvieron en la administración de él, pero no fueron apóstoles. Y no estoy diciendo que los hermanos son herejes, porque no. Respeto la posición teológica de los hermanos. Bernabé no era apóstol, pero Bernabé era un compañero del apóstol Pablo. Pablo era el apóstol, no Bernabé. Entonces, el trabajo administrativo, en el trabajo administrativo, uno ve devolverse las personas. Esta obra ha venido de menos a más. Y yo me he gozado esta semana, hermano, y me va a gozar, y yo quiero que usted se goce también conmigo en disfrutar esta obra, hermano. Disfrútela. Disfrute esta obra con todo su corazón, que es para ustedes. Yo me tengo que ir en algún momento, no sé cuándo, ojalá yo envejeciera aquí, pero si es el propósito de Dios, envejezco acá, y si no, me iré a abrir otra, en el nombre del Señor. Entonces, en la parte administrativa, veremos personal que se devuelve. Usted no puede ser ese personal que se devuelve de la iglesia, porque le llaman la atención, porque a usted no le gustó algo. No, usted tiene que ser ese personal que permanezca en la obra de Dios. Amén. Pase lo que pase. Así el pastor Wilfredo tenga traslado, usted dice, nos quedamos aquí con el que venga. Amén. Mire que lo estoy preparando, aunque me quiero quedar siquiera cuando tenga 70 años aquí. Ya de 70 no me soporta, usted ya estoy viejo, cantaletoso. Entonces, si ahorita soy cantaletoso que tengo 46, ¿cómo será con 70? Bien cantaletoso. No, hermano, con mucha sabiduría. Creo que sería un pastor muy manso y un pastor con mucha comprensión para la iglesia. Entre más viejo en el evangelio, más sabiduría, más amor, más misericordia por la iglesia de Dios. Entonces, porque esto va a suceder, hermanos, y voy a enseñarles algo en la parte administrativa de la iglesia. En la parte administrativa de la iglesia, en Hechos 13:13 pasó algo. Hechos 13:13 pasó algo, que alguien se devolvió del trabajo misionero y fue Juan Marcos. Si usted se devuelve, usted va a hacer un daño. Se va a hacer un daño a usted mismo y le va a hacer un daño a otros. ¿Por qué? Porque el devolverse, hermano, uno mismo es el que se hace el daño. Juan Marcos no se devolvió, no fue que dejó el evangelio. Él se apartó y ya habían pasado. ¿A dónde habían pasado ellos? Habían pasado a Perge, habían cruzado a Chipre, y en Perge, estando ahí en la parte de la actual Turquía, encontramos que uno de ellos se devuelve, y se devuelve Juan Marcos, porque en la misión salieron 3: Pablo, Bernabé y Juan Marcos. El devolverse, usted va a ver gente, usted le va a tocar ver esta iglesia llenita, y le va a tocar ver gente devolverse. El hecho que alguien se devuelva, usted no tiene que devolverse con él. Amén. Aprenda eso. El hecho que fulano, sutano, perano se devuelva, usted no tiene que devolverse con él. Usted aconséjelo y dígale, no, estás haciendo mal, porque estás creyendo que tú tienes la razón, y en tu estado de inmadurez, porque eso pasa en los estados de inmadurez. En los estados de inmadurez sucede que muchas veces nosotros hacemos las pataletas, tanto en la parte del hogar
como en el tema de la iglesia. Usted ve que los estados de inmadurez en el hogar, todos los días es un problema, ¿o no? Sí. Y cuando usted revisa por qué están peleando, es por una tontada, hermanos. Porque se cayó el vaso, porque no lavó el plato. Y se ven tontadas, porque eso se enseña desde el principio, hermanos. Desde el principio se enseña que la ropa tiene que ir al pote de la ropa sucia. Que los zapatos tienen que ir a su lugar. Eso se enseña, hermanos. Pero qué tristeza que las esposas les toque las esposas enseñarle a los esposos porque la mamá no fue capaz de enseñarle. Amén. Y así son en la iglesia, los voy a regañar. Y bien regañados. Porque así ustedes como son desorganizados en sus casas. Y les digo desorganizados porque son desorganizados. Así son en la iglesia. Ustedes no saben qué hacen. Ahorita que van a ver 100 y pico de sillas. Hermanos, yo creo que al pastor no le toca recoger esas sillas. ¿Eso le toca a quién? Al liderazgo. No es que el pastor debe las manos, sino que uno está atendiendo personal. Uno sale de aquí, pastor, necesito hablar con usted, pastor, necesito hablar con usted, y no tiene que quedarse media hora, una hora escuchándole, hermano. Y así te quedaste hambre, la primera está comiendo y usted está acá educando. Entonces, amados, viene la corrección. Y digan a los hermanos que no vinieron que se vean, porque se sube. Si Dios quiere, de pronto voy y lo subo ahora. De pronto voy y lo subo ahora al YouTube. Para que los hermanos que no lo vieron se la puedan ver hoy. Y puedan ser corregidos. Yo le hago una pregunta a ustedes. Quiero hacérselas con mucho amor. Si ustedes van a una reunión muy importante, si ustedes de las personas que van a una reunión muy importante, a un cóctel, allá donde todo está organizado, las mesas, las sillas están organizadas y todo está organizado, usted es de los que coge una silla de allá y la pasa para acá. ¿Usted hacía eso? No puede hacer eso, porque eso está organizado. Y ya saben qué clases de familia van, si van 8 de a 5, y tienen mesas disponibles, largas, para esas personas. Entonces yo le hago la pregunta, ¿por qué ustedes vienen de últimos? Y si ya las sillas están organizadas, ¿por qué tiene que empezar a desorganizar las sillas? ¿Por qué? Estamos hablando de administración. ¿Cómo administrar la casa de Dios? Usted no se ve feo que le saquen una silla ahí, ya se ve feo, ya todo se ve feo, o se ve bonito. Se daña toda la presentación. O sea que usted, ese mal lo tiene usted. Amén. ¿Y por qué no lo hace afuera? ¿Por qué tiene que hacer en la casa de Dios? Y se lo digo porque he visto a varios. No lo digo solamente por el hermano Edgar. Y cayó que le sacuda. Lo digo porque, vea, estoy observando. Y yo aquí los estoy observando y yo me hago atrás. Y lo estoy observando, que hay sillas normales. Y no solamente él, sino muchos de ustedes hacen lo mismo. Hermano, qué pena. Si usted llegó tarde, siéntese adelante. ¿Sí o no? Con su carota, con toda pena, pero háganlo. No desorganice lo que los hermanos en tiempo les costó organizar. Porque le voy a decir, ¿cómo se siente una hermana que se llevó 1 hora y media pidiendo organizar la iglesia, pidiendo organizar los jarrones, pidiendo organizar todo? Usted venga a desorganizar la iglesia. ¿Usted le parece bien? No, eso no está bien. Eso está mal. Y el administrador tiene que corregir. Entonces, si no quiere suceder eso, esté aquí 10 minutos antes y siéntese atrás o siéntese adelante donde se quiera. A ver, los hermanos de Corintios eran hermanos muy contenciosos, hermanos. Ahorita, hermana, hermanos contenciosos. Cuando yo termine, porque estoy grabando, cuando termine, sí, tranquila, cuando termine me hacen todas las preguntas que quieran, tranquila, sí, pero es para no cortarla. Tranquila, mi hermanita. Entonces, contiendas, los hermanos eran contenciosos, divisores y eran sabios en su propia opinión. Y no solamente eso,
eran bien niños. Primera carta de Corintios capítulo 3 versículo 1. De manera que yo, hermano, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía. Eran niños. La niñería usted tiene que dejarla. ¿Para qué es la administración? La administración, y le hablo de administración, vea, en la parte del reclutamiento en Colombia, en la parte del ejército. La administración en la parte del ejército es una administración drástica. Usted llega con el pelo largo allá, con un arete, ¿qué le hacen? Le dejan el arete, se lo quitan y el pelito va para abajo, lo calvean, le enseñan cómo usted ser de verdad, saberse tener su cabello. Cabello largo se hizo para las mujeres. Dice, si usted no tiene largo, pues yo no tengo problema con eso. Para mí no hay problema con eso. Ese es su, eso es lo que quiere ser usted. Bueno, está bien, porque yo no puedo emplearle una doctrina donde no la hay para que usted no tenga el cabello largo. Eso no lo hay. Simplemente que esos son temas que se tocaron en partes, en iglesias, pero de ese contexto. Pero no, eso no cabe. Entonces, hermanos, y no le estoy diciendo que usted pueda que no. Aquí hay reglamentos. Y si usted quiere participar, tiene que estar bajo los reglamentos. Si no está bajo los reglamentos, usted seguirá ya un campeón en la silla. ¿Ven? Entonces, hermanos, las niñerías son una problemática dentro del hogar y dentro de la iglesia. La niñería, hermanos, hacer berrinches por todo. Y así hay hermanos. En las iglesias hay hermanos que por todo hacen berrinche. Y mire, Pablo estaba cargando con una administración, con gente divisora, con gente contenciosa, con gente con sabia en su propia opinión y con gente haciendo berrinches. Y así en la iglesia, muchas veces la iglesia dice, me voy. Ahora con esta predicación muchos pueden decir, ay, no me gustó lo que el pastor dijo. Se mirará, hermano, se tiene que tomar su decisión, madure, tiene que madurar. La madurez me da carácter de Dios, la madurez me da estabilidad, la madurez me da crecimiento. Y Pablo miró la administración de Corintios, y en la parte de Corintios habían pasado varios administradores, estaba Apolos, Cefas, Pablo, y mire que la gente estaba inconforme con la administración de ellos. Hay personas inconformes con la administración de los cuerpos pastorales. Pero la pregunta es, ¿por qué inconformidad? Y aquí no saco en blanco a los pastores. Hay problemas en iglesias por la culpa de los pastores. Y hay problemas en las iglesias por culpa de la iglesia, no de los pastores. No sé cuál será el problema acá. Yo sí lo sé. El problema aquí no es por el pastor. El problema aquí es por usted. Por indisciplinado. Indisciplinado. Amén. No es por mí. No soy perfecto, pero sé cómo estoy administrando. Cuando yo veo que estoy haciendo las cosas mal, automáticamente está la palabra y me corrige. Me corrige. Y yo digo, Señor, perdóname, estoy haciendo al revés. Estoy trabajando al revés. Yo lo he reconocido y lo reconozco. Estoy trabajando al revés. Aquí no hemos trabajado al revés, aquí hemos trabajado al derecho. Pastor, estamos endeudados. Pero no son deudas que no se puedan pagar. Son cosas sencillas. Amén. Y miren, hermanos, en todo esto, hermanos, ¿qué encontramos? Una iglesia haciendo berrinches. Aquel, porque este no lo saludó. El otro, porque este le torció el ojo. El otro, porque aquel se le soltó la lengua y le confesó algo en secreto y pues se lo dijo a los otros. Así iglesia, hermanos. A mí la iglesia sí me fastidia. Esta iglesia tiene que aprender a caminar, hermanos. Es una iglesia nueva, es una iglesia que está en proyecto de construcción doctrinal, y le estoy dando a usted esta palabra de administración para que usted sepa cómo es el pastor. Sí, yo analizo todo, hermano, todo lo analizo, lo voy analizando y voy mirando
Y voy mirando y este no se congrega casi, a este hay que jalar en la oreja, aquel tiene problemas mucho en el matrimonio, aquí hay que ajustarlo. Y hermano, no es que el pastor quiera estar metido en tu matrimonio. Yo personalmente le digo a usted, a mí no me gusta estar metido en matrimonios, con el mío basta. Pero como administrador me toca, ¿o no? Sí, me toca. Quiera o no quiera, me toca darte un consejo, me toca pastorearte, me toca administrarte y decirte, hermano, usted es el equivocado, hermana, usted es la equivocada. Y a muchos hermanos les choca eso. Ah, es que el pastor, no, yo no quiero estar metido en su hogar. Por eso no trato de no visitarlos mucho para que no diga que yo estoy recogiendo información y trayendo para acá. Les visito de vez en cuando es necesario. Cuando hay una necesidad. Cuando no hay necesidad, yo mejor prefiero estar aquí, trabajando en la obra del Señor, sacando sermones o aquí boleando pala en la obra del Señor. Y por eso ya uno solo aprende una madurez. Pero cuando no un pastor nuevo, se mantiene así. Ay, hermano, ¿qué le pasó? Le digo a la abuelita. Ya lloro por usted. Ay, pastor. Ay, hermana, ¿qué tiene? Ah, peleó con el esposo. Venga, hermano. No. El pastor no es para eso. El pastor es para administrar, no para mantenerlo entretenido. Y le voy a decir algo. El día que venga un pastor a esta iglesia, con las muchas cualidades que tiene el pastor Wilfredo, o con las pocas, y que también así que no visite mucho, que lo visite solamente cuando usted necesite, ya usted no lo va a extrañar. Porque el pastor le enseñó, ¿sí o no? Pero si yo les enseño a ustedes que cualquier berrinche, que cualquier chupeta, que me quitó el bombón, que ay, que el pañol, que ya me hice chichi, que me hice popó, le estoy hablando de niños. Ya, corra usted. No. Pastor, no lo voy a ir, déjela que ellos mirarán si se matan. Ellos mirarán, porque usted va y se mete, ahí sale el problema también usted. Déjenlos. Ya cuando sea tiempo de verdad entrar a una conciliación, se entra. Pero no podemos ser así. Pablo estaba llevando esta administración y ellos estaban haciendo reclamos. Pero Pablo les dijo, no, la problemática está en ustedes. Y le voy a mostrar 4 características importantes en un administrador. Y ahí nos vamos a centrar. En esas 4 características importantes en un administrador. Hermanos, léase, ese es el segundo punto. Las 4 características importantes en un administrador. Primera carta de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Así que pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y ahora también se requiere que de los administradores, que cada uno se haya, fiel. Que cada uno se haya fiel. Ahora, léase primera carta de Corintios 3, versículo 10. Aquí está el centro del mensaje. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifique encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Déjelo ahí. Pablo, ¿qué identificó como administrador? Que la iglesia de los Corintios era una iglesia muy complicada, y que era una iglesia que le faltaba estar fundamentado en la doctrina y que se estaban saliendo de la parte doctrinal. Y me voy a centrar en lo que es un perito arquitecto. Un perito arquitecto es como un abogado en el tema de la arquitectura. Es como un abogado. Es un hombre que sabe de derecho, pero es un hombre que conoce el tema de la arquitectura a la perfección. Es un supervisor a los arquitectos cuando hacen las obras. Y si el perito arquitecto le dice al arquitecto que eso está mal, que eso no puede ir así, tienen que desbaratar. Y no puede estar confabulado con nadie. Entonces, voy a mostrarle 4 características en ser un perito arquitecto. Ahí está la parte de la mayordomía.
Lo primero que tiene que haber en un perito arquitecto es la independencia. ¿Qué es la independencia? El arquitecto tiene que ser imparcial. Copia esa palabra ahí. Imparcial. ¿Qué es imparcial? No tiene favoritismo con nadie. Con absolutamente nadie. No puede ser parcial. Porque si es parcial, tiene favoritismos con personas. Y eso lo sabe uno como administrador. Pablo no tenía favoritismos personales o intereses entre dos o más opciones objetivas. Pablo no tenía favoritismo. Y se lo voy a mostrar. Porque Pablo no tenía favoritismo ni con Pedro, ni tenía favoritismo con Bernabé. Eran compañeros. Y usted, ¿a dónde revisa eso? En Gálatas 2. Encuentra que cuando él vio que la administración que estaba haciendo Pedro y la administración que estaba haciendo Bernabé estaban judaizando la iglesia de Galacia, ¿el qué les dijo? ¿Se quedó callado? No, él le llamó la atención y lo resistió cara a cara y le dijo a Pedro y le dijo a Bernabé que estaban haciendo mal y a su nombre. Entonces, porque muchas veces lea Gálatas 2, versículo 11, pero cuando Pedro venía a Antioquía le resistía cara a cara porque era de condenar. Entonces Pedro tenía, cuando estaba con la circuncisión, se comportaba de una manera, y cuando estaba con la incircuncisión, se comportaba de otra manera. O sea que, digo, bueno, tú eres hipócrita entonces. Uno no puede ser hipócrita, hermanos. Uno como administrador tiene que ser real. Y yo no puedo tener favoritismo ni con el pastor William, ni favoritismo ni con el pastor Hanner, con ninguno. A todos los trato por igual. Y usted se equivocó, usted entonces hay que disciplinarlo. Y tampoco tengo favoritismos con nadie en la iglesia. Con nadie. No me codeo con ninguno de ustedes a poder predicar la palabra bien. Porque el día que yo tenga favoritismo con usted, entonces ese favoritismo me detiene para predicar la palabra de Dios. Y no digo la verdad, porque digo, ay, entonces el hermano me va a dejar de darnos la ayudita. Usted métase su ayuda, hágala para donde quiera, llévesela para donde quiera. Si sabe para la iglesia de Piraquí, si sabe para los testigos de Jehová, mejor llévesela para allá. Pero no, yo personalmente no tengo favoritismos con ninguno de ustedes, porque soy un perito arquitecto del Señor. Y eso no puede ser. El día que yo tenga favoritismo con usted, entonces el diablo me coge y me amarra y me dice, no predicas de eso porque el hermano se va. Y sabes que es tu mejor amigo, que se vaya. Yo he visto irse compañeros de trabajo. He visto irse gente que he preparado. Porque no tengo favoritismo con nadie. Y no tengo favoritismo. Mi independencia dependo del Espíritu Santo de Dios. Y no dependo de personas. Soy imparcial. Soy un litigante que hago los litigios, pero los hago no más para allá ni más para acá. Si usted, el litigio que hice ahorita es para amarrar, hermanos. Ya eso se acabó. Peleitas ahí, esas cositas, no tiene que acabarse, hermanos. Madure. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros, si yo a un hermano le digo, porque es la hermanita, es el hermanito, no me importa. Yo no tengo aquí favoritismos con ustedes. Yo tengo que corregirlo, ni con mi hermana que es en sangre. Ya sabe que yo le doy duro. No, tengo favoritismos con ella. ¿Por qué, hermanos? Porque eso automáticamente va a ser una piedra de tropiezo para ese perito arquitecto. Si el perito arquitecto llega a la obra, el arquitecto que hizo esa obra es amiguísimo de él y le dice que se la deje pasar, ¿quién se está metiendo en problema? La credencial del perito arquitecto está en problema, porque si eso trae otro perito arquitecto que no es
que no es parcial, sino imparcial, entonces él va a decir, eso está mal hecho. Y los van a llamar a dos a cuenta y les van a quitar la tarjeta. Amén. Si yo a ustedes no les corrijo, entonces Dios me quita la credencial, pero no la que tengo aquí, la credencial del reino de los cielos como pastor. Hermanos, nunca vaya a decir que el pastor no lo quiere, que el pastor no lo ama. No, el pastor cuando le dice las cosas es para corregirle. Yo no quiero ser descalificado por el Señor por no corregirle. Yo veo iglesias donde la gente hace lo que le da la gana, donde la gente manipula al pastor por un bulto de cemento, lo manipula porque le da 100,000. Yo estoy acostumbrado a eso, a que la gente me diga, pastor, mándeme el número de cuenta, le voy a regalar 100,000 pesitos, 500, 1,000,000. Yo estoy acostumbrado a eso, pero ese millón no te está dando carta abierta para que tú me tapes la boca a mí. Antes con mayor razón la abro. Sí, hermanos. Y uno tiene que aprender eso. Si yo no aprendo eso en la parte del ministerio, entonces manejaré una parcialidad y a toda hora mantengo ¿qué? Un favoritismo en la iglesia por fulano y por perán. Ni con Edgar lo tengo. Así no me monte más en su camioneta. Porque le digo verdad, la digo. Sí. Ni con Monroy. No le he dicho sus verdades. Dice, pastor, así es. Sí. Digo, Monroy, estás así. Fulano, estás así. Ustedes, amados, ¿qué está pasando? Que hay administradores que están trabajando sin independencia, sino que están dependiendo de hermanos en la iglesia. Nunca la iglesia será administrada usted dependiendo de los hermanos. Porque el día que usted dependa de los hermanos, entonces los hermanos lo manipulan a usted. Y ese día se hace lo que ellos digan, no lo que usted diga. Amén. Sí, así es. Yo he tenido gente en las iglesias que han querido manipularme. Yo no. A mí no me arregla un par de zapatos, regálamelo de corazón. Si me va a regalar algo, regálamelo de corazón, pero no para que usted me venga a tapar la boca a mí. Y decido, yo no soy perro mudo. Yo soy un atalaya del Señor. Y a mí nadie me ha tapado la boca. Ni me la taparon los que se fueron, ni me la taparán ustedes, ni me la taparán los pastores que están. Si les digo, cuando yo reúno aquí, les digo sus verdades. Así se ponen colorados, pues yo se las digo. No tengo favoritismos, ni con el pastor William. Cuando les digo, también se la digo. Ustedes, amados, así se tiene que administrar. El día que ustedes estén administrando, tienen que administrar de esa manera. Porque si usted ministra con parcialidad, entonces tiene favoritismos en la iglesia. Y el día que usted quiera llamarle la atención, no le puede llamar porque lo tiene manipulado y lo tiene controlado. ¿Cuál es el segundo punto, hermanos? Si Pablo era muy independiente. Mire, Pablo era tan independiente. Le voy a dar un ejemplo de Pablo. Pablo era tan independiente que Pablo llegaba a una parte y él no le era gravoso a nadie. Lea primera carta de Corintios, capítulo 9. Mire que él lo dice. Pablo dice que no era gravoso a nadie. Primera carta de Corintios, capítulo 9, versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Lo estaban acusando a él. Y lo estaban acusando a él por un tema como, digamos, bueno, en la parte del ministerio lo estaban acusando. Pero él sacó que él que si él estaba segando, si él estaba sembrando en las iglesias, entonces él también tenía derecho a recoger. Claro, porque si usted siembra un cultivo de maíz, usted no tiene derecho a recogerlo. Claro. Y analicen eso, hermanos, porque muchas veces las iglesias se vuelven tan monopolistas y son monopolios que se forman en esas iglesias y se forman los monopolios porque el pastor no enseña. Y se forma un monopolio que el pastor no se puede comprar un par de zapatos porque la iglesia cree que está gastando los diezmos.
Hermanos, el pastor está trabajando, se lo regalaron, no sé qué pasó, algo sucedió, pero sí se la ganó, está trabajando. Y hay iglesias que el pastor se coloca un par de zapatos nuevos y ya, ay, véalo, ¿sí vio? Yo lo dije, y no le mete nada a la iglesia. Yo por con el tema de las ventas yo soy muy delicado. Yo el tema de la iglesia, el tema de ventas, hermano, yo le dije a mi esposa, no, a mí con el tema de ventas, a mí me gusta cuando me gusta tener plata eso. No, todo, todo. Hermanos, y por eso tiene que haber una independencia, porque si yo empiezo a depender de hermanos de la iglesia, automáticamente ellos me van a manipular. Ellos me van a controlar y van a hacer lo que ellos quieran dentro de la iglesia, y eso no se puede aquí. Eso puede, usted lo podrán hacer en otra iglesia, aquí no. Y Pablo, ¿qué dijo? Que él trabajaba con sus manos, que él hacía carpas. Pero él también les dijo, si ustedes tienen un rebaño, ¿cómo ustedes no van a poder tomar de leche de ese rebaño? Yo soy apóstol. Si los hermanos tienen sus esposas, ¿por qué yo no puedo tener esposa? Y le estaba diciendo a ellos que con lo que ellos lo estaban acusando en el tema administrativo, porque lo estaban acusando en el tema administrativo. Y él dijo, así también ordeno el Señor a los que anuncian el evangelio que iban del evangelio. En el versículo 14. El versículo dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven al altar, del altar participan. ¿De qué le estaba hablando? Del tabernáculo. Los levitas participaban de el pan, comían de algunas ofrendas y tenían derecho a las primicias. Por eso los pastores aquí en la misión tenemos derecho a las primicias. Las primicias son de los pastores. Si le regalaron una novilla, la novilla es de él. Yo no tengo nada que ver con eso. Si le regalaron un carro, el carro es de él. Hermanos, y yo no se me puedo meter porque las primicias son de los pastores, bíblicamente. Entonces, muchas veces vemos que no se trabaja con independencia, sino dependiendo de alguien. Y nosotros no podemos trabajar, administrar la obra dependiendo de alguien. No lo podemos hacer así. Yo no lo puedo hacer así. Vean, a mí ha llegado gente a la iglesia que me ha querido comprar. Y les doy un testimonio, hermanos. De una mujer con plata. Y esa mujer regalaba una cosa y regalaba la otra. Eso tiene un costo. Pero usted está haciendo eso para que yo no le diga nada. Y un día me tocó decirle, pastor, yo veo. Y a toda la mantenía viendo. Y ¿qué vas a ver si tú no eres evangélica? Ahí llegó. Se enojó conmigo la mamá, ella, y el esposo se reía. Y decía, eso es lo que necesitaba ella, que un pastor que le dijera la verdad. Y si no me regala, que no me regale. Pero que le digo su pura verdad, se la digo. Se enojó. Brava. Yo no evangélica, ni usted ni su mamá es evangélica. ¿Por qué? Porque usted ni siquiera va a la iglesia. Te bebe. Eso no es así, que el Espíritu Santo me dijo. A mí eso me fastidia, man. Que el Espíritu Santo me dijo. Entonces no ve la gente buscando. Si una persona ve buscando, sí, le creo. Una persona que yo no veo buscando, ¿qué le voy a creer, hermanos? Entonces, cuando se administra con dependencia, usted daña la obra. La obra hay que administrarla con independencia. No dependencia, no, independencia de gente que quiera manipularte en la obra. Segunda característica. A la obra hay que administrarla con objetividad, con subjetividad no, con objetividad. ¿Qué es la objetividad? La objetividad tiene contexto. La objetividad es yo mirar la Biblia con todos sus contextos, no mirarla desde un solo texto. Pero muchas veces se quiere administrar con una subjetividad, con lo que yo pienso, con lo que yo creo, con lo que a mí me parece. Si un pastor administra la obra con lo que él le parece, con lo que él cree, con lo que él piensa, está mal. Por eso administrar las obras con subjetividad se daña la obra. ¿Qué es administrar una obra con subjetividad?
así dice el Señor. Todos los días, al desayuno, al almuerzo y la comida. El servicio del martes, así dice el Señor. El servicio del jueves, así dice el Señor, pero nunca Biblia. El servicio del sábado, así dice el Señor, profecía. El servicio del domingo, así dice el Señor. En la vigilia, así dice el Señor. Por Dios. ¿Y la Biblia dónde está? Subjetividad, eso se llama subjetividad. Estás administrando la iglesia con entretenimiento. El día que no le profetices, ese día se va. Y a su nombre. Yo no meto en la iglesia. Le voy a decir, Dios esta noche va a hablar. Dios me dio una palabra para esta noche. Dios va a hablar, va a ministrar y va a liberar gente endemoniada esta noche. Entonces, ¿están endemoniados? Venga. Amén. ¡Pastor! ¿Cómo así que estamos endemoniados que tenemos que venir? Hermano, eso con cariño. Entonces, la subjetividad, mire, la subjetividad daña la administración. Yo no puedo administrar la iglesia con lo que a mí me parece, con lo que yo creo, con lo que yo pienso, y yo encuentro pastores administrando la iglesia así de esa manera. No. Usted tiene que administrar la iglesia con esta, ¿veo? Con la objetividad de las escrituras. Ay, lo que pasa es que no le puedo decir, no, pastor, si me va a predicar esta noche, hágale, porque pasa que tengo una pareja aquí que es la que más da, y ellos tienen ese problemita, pero no se lo vas a tocar. No me digas a mí que más rápido se lo toco. El día pastor me dijo eso y le digo que no me volvió a invitar. Me la metí duro. Me dijo que predicaran ahora, prediqué 2, y él no me vuelve a invitar entonces. Lo que le digo la verdad a esta iglesia, le digo, hermanos, la objetividad, cuando yo he estudiado escritura, miren que yo tenía otro tema. Estaba trabajando 3 temas. Este tema yo lo tenía ya. Y Dios me colocó en el corazón ese tema, de dárselo a la iglesia en la parte administrativa, pero en la parte de liderazgo. Cuando yo voy a administrar y conozco las escrituras, entonces voy a administrar bien. Pero cuando yo voy a administrar y no conozco, desconozco de la escritura, ¿cómo puedo administrar? ¿Cómo puede administrar un perito arquitecto donde no se ha graduado? ¿Cómo puede administrar un arquitecto en tercer semestre? ¿Puede administrar? No puede administrar. Él tiene nociones. Él tiene nociones. Yo, por ejemplo, el próximo año, ya para enero, empiezo la carrera de Derecho, pero yo no soy abogado. No soy abogado hasta que no tenga la tarjeta profesional, hasta que no me gradúe. Pero no, tengo que administrar con la objetividad del derecho. Yo tengo que administrar con todo el reglamento que está aquí. Tengo que tratarlo a usted como la Biblia me dice que es la iglesia de Dios. Yo a usted no lo puedo tratar como un zapato. Tengo que tratarlo como mi hermano en Cristo Jesús. Y la objetividad, ¿qué hace la objetividad? La objetividad es para administrar. La objetividad en la administración paulina no estaba sesgada con sentimientos. ¿Por qué? Muchas veces usted administrar con sus sentimientos no va a dejar que el Espíritu Santo administre. Es que se va a ir. Ay, es que le va a doler. Ay, es que se va a sentir así. Que se sienta. Déjelo. Que le arda. Tiene la herida, que le echen sal. Y de esa que es no esa que es en tronco. Bueno, la del tronco, para que le caiga el tronco ahí y le arda más. Entonces, administrar con subjetividad es administrar con los sentimientos, administrar con el alma. Administrar con objetividad es administrar con el espíritu. Amén. Y cuando yo administro la obra de Dios sesgado, con argumentos, pensando que se me van a ir, que usted no va a volver, que va a dejar de diezmar, que va a dejar de ofrendar, ya tengo sesgos. Yo siempre les he dicho, haga lo que quiera, pero la palabra va en el nombre del Señor.
¿sí? Revuélquese, relinche, haga lo que quiera. Yo sé que ya ustedes, algunos ya tienen callo, algunos ya decae la sal y ya antes se la absorben, pero hay otros que cuando va a terminar, ay, no, hermanos. Pablo administró con una objetividad. ¿Y sabe qué dijo él? Mire lo que es administrar con la objetividad. Él lo coge desde la parte doctrinal. ¿Y qué empieza Pablo a hacer? Primera carta de Corintios 1, versículo 10. Con la objetividad de la escritura le dijo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ya les dijo cuál es el problema de ellos, ¿o no? Le digo, aquí hay divisores, aquí hay contenciosos, aquí hay sabios en su propia opinión, y aquí hay niños con chupa. Así se los dijo. ¿Por qué Pablo les dijo eso? Porque él conocía la doctrina. Y el Espíritu de Dios le estaba revelando la doctrina. Aquí sabe la clave de la palabra revelación. Y Pablo tenía la revelación de Dios. Y Dios le estaba revelando cómo administrar la obra. Y no administrarla desde sus sentimientos, desde su parte almática, sino administrarla desde la parte objetiva de la doctrina. Hay que administrar la obra desde la parte doctrinal. Si yo les enseño doctrina a ustedes desde pequeño, cuando ya sean grandes, nadie los va a mover de la obra de Dios y a su nombre. Pero si yo los entretengo en cada servicio, les digo, así dice el Señor, le soplo, le meto zancadilla, le echo un baldado de agua, entonces ustedes aprenderán a brincar y a vivir en emociones. Amén. Por eso cada servicio es una palabra con denuedo. Cada servicio es aprendizaje. Usted vino aquí a aprender. Usted vino aquí a crecer. Usted vino aquí a prepararse para ir al reino de los cielos y a su nombre. Es palabra administrativa hoy. Es una palabra con objetividad, no subjetivamente. ¿Por qué, hermanos? Porque si yo enseño a usted a mimarlo, el niño puede ser su único hijo. Escuche lo que estoy diciendo. Yo cometí ese error. Aunque yo he sido un papá muy Correa. Yo soy el papá Correa. Yo creo que mi apellido hubiera sido Correa. Hermanos, yo entendí. A mí se me estaba pasando la mano con David. Dios me corrigió. Pero en el tema que usted deja hacer su hijo lo que le da la gana. Le da la cara y dice, ay, bendito el niño, lindo, papachoteo. ¡Pah! Y usted dice, ay, se soba. Tranquilo, es el bebecito, no se le puede pegar. ¿Está escuchando, Jeremías? Elías, es con usted, hermanos. Con ustedes estoy hablando. Está para ustedes ahí, está para la mona. Y aquí el sobrino. Y mis hijos. Entonces, si yo soy un padre que todo lo alcahueteo, que no lo pego, porque ay, es mi hijito, único hijo. Hermanos, yo le hago la pregunta, ¿está bien corregir? ¿Está bien así? No. El día que ese niño crezca y te meta la mano, me perdona esas palabras tan coloquiales, entonces no vengan de pastor corriendo. Pastor, mi hijo me metió la mano y nunca lo corrigió. Mis hijos me respetan. Ahí tengo un perrero. Ahí lo tengo. Ellos lo han probado. Dice, papá, no me pegues. Ellos saben que le doy. Sí, me respeta. Lo vimos en la parte administrativa. En la parte administrativa, hermanos, si nosotros no corregimos, entonces la iglesia se va a crecer mal. Vea, esas iglesias que mantienen danzando, echando, se meten por acá, allí, acá.
Una hora boleando una cinta así. Yo le hago la pregunta, ¿usted aprende así? Donde se para el pastor y cuenta chistes una hora. ¿Usted aprende así? Donde se para el pastor y todo lo que habla superación personal, que Dios lo va a bendecir, que Dios lo va a multiplicar, que viene el carro. ¿Usted aprende? Usted no aprende nada, hermanos. Usted lo que está aprendiendo es cosas materiales. Usted lo que está aprendiendo es alimentar su yo. Si el pastor le habla de doctrina, usted aprende. Usted crece. Usted crece siendo un niño maduro, un joven maduro. Usted aprende a ser un líder. Ahí en la parte de la madurez, donde usted dice, de verdad he aprendido. Estoy creciendo bien. Y por eso usted siempre ve la doctrina acá. Siempre, temas doctrinales. Siempre está el pastor metiéndole la palabra, hablándole una cosa, hablando la otra, pero bíblicamente. Entonces, Pablo tenía objetividad y Pablo trabajaba con todas las escrituras, con los mandamientos, con lo que decían los profetas y con lo que dijo Cristo y con lo que el Espíritu Santo le revelaba a él. Y ahí Pablo empezó a identificar a través de la objetividad que el pueblo estaba, que la iglesia estaba dividida, que la iglesia estaba en contiendas, que la iglesia era sabia en su propia opinión y que la iglesia era muy almática y que la iglesia era muy niña, con berrinches. Entonces Pablo por eso dice, yo soy perito arquitecto, yo puse el fundamento y ustedes miren cómo van a sobreedificar, pero ya el fundamento está colocado. Y el fundamento lo dice Efesios 2:20. El fundamento es profetas, apóstoles y Cristo, que es la piedra angular. Esa es la edificación del fundamento. Si usted no está sobre ese fundamento, está fuera de otro fundamento. Si ustedes le están predicando otra cosa, entonces usted no está sobre el fundamento. Hermanos, toca estar sobre el fundamento. Y Pablo empezó a corregirlos, y tanto en el tema administrativo, él les dijo, yo soy un administrador, en poco tengo que ser juzgado, y como administrador y como mayordomo les estoy diciendo que el problema es de ustedes. Habían problemas de inmoralidad, habían problemas de costumbres paganas que se estaban metiendo a la iglesia, habían problemas con el tema de los dones espirituales, que todo el mundo hablaba en lenguas y todo el mundo quería interpretar, y le estaban dando más importancia al tema de las lenguas. Habían problemas que faltaba amor en Corintios y Pablo empezó a meterle una objetividad a través de la doctrina, haciéndole conocer a la iglesia qué le faltaba madurez. ¿Qué le faltaba madurez? Mire, hermanos, número 3, en la parte de la tercera característica de ser un perito arquitecto. El perito arquitecto tiene que trabajar con competencia. Competencia. La competencia laboral de Pablo era basada en conocimientos, habilidades y actitudes. Eso es la palabra competencia. Conocimientos, habilidades y actitudes. Pero Pablo trabaja con un conocimiento espiritual del espíritu y en la parte intelectual y la experiencia. Entonces, porque cualquiera me puede malinterpretar y decir, pastor, competencia. Yo sé que es la palabra competencia, pero en la palabra es la palabra competente, idoneidad. Competencia, esa es en la parte secular. En la palabra más de la administración cristiana es competente. Vaya a segunda carta a Corintios, segunda de Corintios. Se me fue. Segunda de Corintios, hermanos. Ministros competentes. Un segundo. Ya se me vino así y se me fue. Bueno. En segunda carta de Corintios, cuando Pablo estaba solucionando el problema en los Corintios, ya encontramos que Pablo le dice a los hermanos de Corintios esto. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 11 en adelante. Conociendo pues el temor del Señor, él dijo, yo conozco el temor del Señor. Mire que Pablo tenía temor.
Persuadimos a los hombres, pero a Dios le manifiesto lo que somos. O sea que no hay nada escondido para Dios. Y espero que también lo sea en vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues otra vez vosotros, si no os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Déjala ahí. Cuando un ministro es competitivo, es un ministro que se va a gloriar. No podemos ser competitivos, tenemos que ser competentes. La palabra competente viene de idoneidad. La palabra competente es una palabra que la encontramos en Timoteo. Tenemos que ser competentes, y en la parte de ser competentes, hermanos, nosotros aprenderemos a administrar la iglesia con la sabiduría de Dios, no con nuestros conocimientos, habilidades y actitudes. Administrar la iglesia con la sabiduría de Dios. Y miren lo que Pablo estaba diciendo, porque había un grupo que se estaban haciendo ellos reconocer apariencias. Él dijo apariencias en el corazón, y la persona cuando es competitiva siempre habla cháchara. Cuando la persona es competitiva siempre saca a reducir cositas, chácharas por ahí. No es que yo sé esto, yo sé esto, yo sé. Y cuando va de verdad a lo que es, no es nada. ¿Sí o no? Cuando usted es competente, usted no habla cháchara, usted habla con escritura, con doctrina. Yo por eso, cuando la gente empieza a hablar por ahí tanta cosa, y escucho gente diciendo y hablando y una cosa, y me pongo a analizarlo y digo, este no sabe nada. Absolutamente sabe nada, porque no conoce la doctrina. Y al escuchar hablar gente cháchara, uno sabe que eso no es bíblico, que lo que está diciendo son puras cosas para impresionar, porque muchas veces la persona competitiva le gusta impresionar. El líder en la parte secular le enseñan a ser competitivo. En la parte espiritual también se le enseña a ser competitivo en parte en su conocimiento, habilidades y actitudes, pero la palabra más clara es competente, que no es competitivo. Competente, usted va a saber manejar. Viene otra iglesia, construyen allí al frente, yo no me voy a poner a competir con ella, no. Él está allá, se hizo allá, gloria a Dios. Allá le vendieron, pues listo, están también creciendo, gloria a Dios. Si no me meten conmigo, no me meto con ellos. Si es falsa doctrina, pues le doy, y a su nombre. Eso es ser competente. Y mire que en la parte de la competencia, Pablo era teólogo, educado por Gamaliel. Pablo pertenecía a la escuela de Hillel, y con la interpretación de Agadá. O sea que Pablo era un yogur, hermanos. Pablo era competitivo en la parte intelectual, pero Pablo aprendió a ser competente en la parte espiritual, ya su nombre. Lo competitivo en el conocimiento, en la habilidad, en la parte intelectual me sirve para el evangelio, pero en parte. Me sirve en parte, porque si yo lo voy a hacer para aplastar a la gente, eso no me va a servir. Amén. Pablo pertenecía a una de las escuelas rabínicas de Hillel. Pablo tenía experiencia, tenía un currículum impresionante. El currículum de Pablo escribió 14 cartas, dicen 13, yo digo que 14. Escribió 14 cartas, Paulina fue el que más escribió. Tenía una experiencia ese tipo. Y aunque Pablo no tenía el mejor griego, porque Pablo en sí no tenía el mejor griego, Apolos era más elocuente que él, pero Pablo era un tremendo en el tema doctrinal. Entonces, amados, ¿qué encontramos? Líderes competentes. Ustedes tienen que ser líderes competentes. Usted no tiene que competir con el hermano porque ya está hablando en lengua, entonces usted tiene que inventarse la lengua, no. Usted no tiene que competir con el hermano porque aquel profetiza y usted no profetiza. Pues se ore más y ayune más a ver si Dios le da algo, ¿ven? Usted no puede enojarse con el hermano porque el hermano ya está participando y usted no. Identifíquese qué le falta a usted todavía.
Sí, identifíquese, porque usted, el ser competitivo es, si yo me vuelvo un líder competitivo, entonces vengo en competencia a la iglesia y quiero demostrar mis conocimientos, mis habilidades, y quiero demostrarle al pastor que yo sí me... No me demuestre eso, que yo me lo cojo de una, volando me lo cojo. Y automáticamente le digo, toca regularlo. Toca regularlo. ¿Por qué? ¿Por qué toca regular la iglesia? ¿Por qué toca regular al liderazgo en la parte administrativa? Porque el pastor ya va adelante. Y yo me pongo a pensar, si yo tengo poquito administrando la obra de Dios, 16 años, usted se imagina esos hombres que tienen 40 años ministrando. Yo digo, Señor, esa gente tiene una experiencia impresionante. Que me quito el sombrero y respeto. Por eso mi pastor Levis, yo cuando él me aconseja, yo le hago caso. Él tiene 30 y apenas tengo 16. Y en eso tenemos que nosotros diferenciarnos, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que diferenciarnos en esto. Que la iglesia, los líderes no pueden ser competitivos. Los líderes tienen que ser competentes, idóneos. Y un líder competente va a crecer en el amor del Señor. Va a crecer con el carácter de Cristo y va a crecer con mucha sabiduría. Un líder competente. Un líder competitivo va a crecer con muchos de sus sentimientos, con mucha subjetividad y va a querer hacer las cosas como él quiere. Y por último, hermanos, la iglesia, la parte administrativa, tiene que ir con concreción. Esa palabra. Un líder tiene que ir con concreción, tiene que ser concreto, conciso, razonado. O mejor, queda la palabra más, un poquito más entendible. Tiene que ser concreto y tiene que ser razonado. Porque si yo no soy concreto en las cosas que digo, si yo no pruebo las cosas, entonces todo lo dejo como ahí volando, entonces no va a ser un líder bien administrativo y fiel en la obra de Dios. Primera carta de Corintios, capítulo 4, observe, versículo 1, así pues tengamos los hombres por servidores, servicio, algo que tiene que tener el liderazgo de servicio, y tengo que ser concreto, razonado con los que tienen ese servicio. Tengo que ser administrador de los misterios de Dios, y los misterios de Dios hay que saberlos administrar. ¿Cuáles son los misterios de Dios? Los recursos de Dios. ¿Cuáles son los recursos de Dios? Los recursos espirituales y los recursos también económicos. Los recursos espirituales, los dones que Dios te da. Los dones que Dios te da hay que saberlos administrar. Si tienes un don de Dios, y es el don, por ejemplo, el don de discernimiento, Dios no te entregó el don de discernimiento para ir a pisotear a la gente. Dios no te entregó el don de profecía para ir a estar profetizando cada ratico, cada segundo. Dios no te entregó para eso. Dios no te entregó. Tenemos que saber administrar los recursos. Eso es lo que dicen los misterios de Dios. ¿Qué son los misterios de Dios? Cuando Daniel lo mandaron a llamar, donde el rey Nabucodonosor, él actuó con los misterios de Dios. Y ese misterio de Dios fue revelado a Daniel. ¿Cuánto le cobró Daniel a Nabucodonosor por revelarle el sueño? ¿Cuánto le cobró? Nada. Y hoy día las iglesias se volvieron mercaderes. Cobran por todo. Cobran por el sueño, cobran por la palabra de profecía, cobran para que se siente ahí y cobran por todo. No, es aprender. Pablo dijo, yo he aprendido a administrar los misterios de Dios. Pablo en ninguna iglesia cobró. Pablo administró fielmente la obra de Dios. Se lo voy a decir así. Nunca en el tiempo que yo tengo, ni cuando fui evangelista. A mi esposa le tocó probar un poquitico el tema evangelista en la parte mía, muy duro. El ser evangelista es muy duro. Es usted ir a prepararse para una campaña, ir a la campaña y usted no puede cobrar.
Si usted le da los pasajes para regresarse, gloria a Dios. Y si no los da, véngase en burro. Y cuando llegaba el bulto de mercado estaba en la puerta. Un día llegué, no había nada. Y ella me dijo, no hay nada en la casa. Y le dije, gloria a Dios. Yo trabajo para mi Señor. Nunca Él me va a defraudar. Ni en alimento, ni en vestido, ni en calzado, ni en techo. Estábamos ahí mirando las caras. ¿Qué vamos a hacer? Dios soluciona. Al ratico había un bulto de mercado ahí, grande, del Consumás. Y gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor. Estoy trabajando para ti. Ese es Dios. Pero yo no puedo ir a la campaña y decir, la campaña vale tanto. No puedo decir eso. De gratis, de gracia recibido, de gracia doy. Yo tengo que ser concreto. Tengo que emplear un lenguaje conciso, razonado, concreto, con fundamentos, para poder que se fundamente el liderazgo. Pero si yo hablo un lenguaje por allá como figurado, hablo un lenguaje por allá como todo trocado, entonces digo, el pastor, ¿qué es lo que está enseñando? Hermanos, el perito arquitecto tenía que concretar y ir dar el parte y decir, la obra está así, así y así. No tenía que titubear, tenía que ser un lenguaje concreto, fundamentado en lo que él había aprendido. Pablo era tan tajante con el tema administrativo. Y dice, ahora bien, es lo que le dijo a los corintios, se requiere de los administradores, está hablando de Apolos y de Cefas, que cada uno sea hallado fiel. ¿Sabe qué tiene que tener un administrador? Fidelidad. Mi fidelidad con la obra de Dios tiene que ser hasta el final con el Señor. Porque el día que yo me presente delante de Él, me tengo que presentar y Él me va a desmantelar todo lo malo que yo hice. Pero también me va a desmantelar todo lo bueno que yo hice. A usted y a mí. Y nos va a pagar por lo que hicimos. Cómo nos comportamos. Iglesia de Dios. Pablo fue tan concreto con los corintios. ¿Sabe qué les dijo? Ustedes son la iglesia del Señor. Con todas estas dificultades, ustedes son la iglesia de Dios. Les dijo, ustedes son los santos de Dios. Les digo, ustedes no me han conocido a mí. Ustedes no me han conocido de que yo he trabajado en la obra. Y muchas veces la iglesia no quiere reconocer el trabajo pastoral. Los pastores trabajamos, hermanos, arduamente. Yo solamente he dormido hoy 3 horas. Eso es lo que he dormido. Dormí anoche 3 horitas. Me acosté a las 12, trabajando sobre unos mensajes, y me levanté nuevamente a las 3 a orar. Entonces, hermanos, muchas veces la iglesia no mira eso. De hecho, porque yo no me reporto y digo, hermano, amén, Dios lo bendiga. Yo solamente respeto y muy bueno. Entre pastores sí nos saludamos a las 3 de la mañana, 4 estamos saludando. Pastores, ¿cómo están? Bien, pastor, estamos acá en la oración. Entonces, tenemos que ser concretos, hermanos. Si una iglesia está mal, toca decirle la verdad. Si una iglesia está deficiente, ¿yo por qué me voy a ir a dar un reporte que está bien? Si está deficiente, está deficiente. Y si, hermano, la iglesia está mal, está fragmentada en esto, en el tema administrativo, por esto y por esto, pero vi que la culpa no es administrativa, sino que la culpa es liderazgos. Pero sí me di cuenta que el problema es administrativo. Pablo se dio cuenta que el problema no era administrativo. Pablo se dio cuenta que el problema era de los líderes.